Filipenses capítulo 3, ¿ya lo tienen, hermanos? Permítame leerles desde el versículo 7. Dice la palabra de Dios así. Filipenses 3:7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí. Sin duda, hermanos, todos nosotros tenemos en algún momento ilusiones, sobre todo cuando estamos aprendiendo o estamos conociendo apenas la vida, como los jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, son los más soñadores. Pero todos tenemos ilusiones, todos tenemos sueños, todos tenemos metas que quisiéramos alcanzar, metas que quisiéramos quizá lograr, ¿verdad? Si yo les preguntara sus metas o sus sueños, podríamos escuchar aquí una diversidad de ello, ¿verdad? Pero la mayoría, hermanos, la mayoría no alcanza esas metas. La mayoría no logramos esas metas. ¿Por qué? Porque muchos se llegan a rendir en el intento. Muchos sueñan, ¿verdad? Y tienen eso en su mente, en su corazón. Quisieran alcanzarlo, pero llega el momento en que parece que se acaba esa ilusión. No se alcanza la meta, no se alcanza el propósito, no se logra aquel sueño o aquella ilusión y termina siendo eso, termina siendo una ilusión. Hay quienes sí emprenden, ¿verdad? Y comienzan con su meta, pero por alguna razón se queda en un intento también. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué razón o qué es lo que impide que alcancemos nuestras metas? Lleguemos a la meta o alcancemos nuestros propósitos. Vamos en esta tarde a ver la palabra de Dios, hermanos, en este capítulo 3 del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos, y veamos qué podemos aprender del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que Dios le había dado al apóstol Pablo para que a su vez él nos diera a nosotros, y a través de su ejemplo, a través de la palabra vertida en las Escrituras, hermanos, podamos nosotros aprender? Dice en este capítulo que acabo de leer que el apóstol Pablo, hermanos, ya había alcanzado muchas de esas metas que él se había propuesto en un principio o en el inicio de su vida. Él había logrado, al estudiar su vida podemos darnos cuenta que él era un hombre preparado intelectualmente, un hombre conocedor de la filosofía de sus tiempos,
lo que nos llega a enseñar, porque varias de sus frases aluden, hermanos, a las enseñanzas de las grandes escuelas que existían en aquellos tiempos. Podemos ver a través de sus escritos cómo el apóstol Pablo era un hombre intelectual, pero también era un hombre religioso, y en su nación había prosperado, había crecido, hermanos, al punto en que se había convertido en una referencia para muchos, quizá muchos varones, hermanos, muchas personas de su generación, porque al ser un hombre aproximadamente de 30 años, que entre la cultura judía, a un hombre de 30 años se le consideraba como un hombre joven todavía, hermanos, él ya pertenecía a un grupo selecto de varones que gobernaban tanto en la cuestión eclesiástica, es decir, en lo religioso, como influían poderosamente en lo político. Esto era el Sanedrín. Tenían poder, hermanos, tenían influencia sobre la nación entera, sobre la gente, en lo religioso y en lo político. Pero él dice en el versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él tenía, si queremos verlo así, la vida ya resuelta. Tenía una carrera hecha. Tenía un lugar, hermanos, en la sociedad importante. Es decir, no le faltaba nada. Todo lo tenía. Todo lo había logrado, lo había alcanzado, hermanos, en sus fuerzas. Era un hombre disciplinado. Era un hombre perseverante. Era un hombre que perseguía las cosas, hermanos, con tal pasión que le había servido para lograr tener, hermanos, ese estatus dentro de su pueblo. Cosa que era imposible para muchos. Pablo lo había logrado y lo había alcanzado. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido sueños, hermanos? Y hemos tenido ilusión y hemos tenido metas. Nos hemos propuesto, hermanos, y quizá lo empezamos en un principio bien decididos, bien disciplinados, pero en el camino, en el trayecto, hermanos, nos quedamos en el intento y se mueren y se pierden nuestras ilusiones. Y terminamos haciendo cosas, hermanos, que no pensamos porque nos rendimos en nuestras metas o nuestros sueños. Pero el apóstol no era así, hermanos. Cuando él llegó y tuvo el conocimiento de Cristo y conoció una vida diferente, nació de nuevo en el cristianismo, ahora como creyente en Jesucristo, como una nueva criatura, hermanos, dice él, estas cosas que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida, las tengo como algo perdido. Más adelante en el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra vertida aquí, hermanos, en las Escrituras es estiércol. Pablo tenía aquello que había logrado como ganancia, lo tenía como basura, es decir, como algo completamente sin valor para él. Y luego llegamos al versículo 13. El versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado. Él tenía una meta. Su propósito, su meta era llegar al conocimiento excelente de nuestro Señor Jesucristo y terminar su carrera con gozo, como lo dice en el libro de los Hechos, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, de los pastores de la iglesia de Éfeso, capítulo 20. Él dice que su único deseo era terminar su ministerio, el ministerio que Dios le había encomendado en sus manos, que era la predicación del evangelio, y hacer eso con gozo. Es decir, llegar al final y llegar, hermanos, con gozo en su corazón, no con amargura, no con tristeza, no decepcionado de todo, sino llegar como fuera que llegara, pero hacerlo con gozo. Y vemos que al final de su ministerio el apóstol Pablo llegó solo, hermanos. Fue abandonado, fue traicionado. En su primera defensa dice, nadie estuvo conmigo. ¿Dónde estaba Lucas, Bernabé? ¿Dónde estaba Timoteo?
¿Dónde estaban aquellos hombres que se unieron a él cuando él estaba en lo mejor de su ministerio? Nadie estuvo conmigo, dice Pablo. Notamos un poco de tristeza cuando él dice, Demas me ha desamparando, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pero él se animaba cuando decía, solo Dios estuvo conmigo. Se había fortalecido en Cristo, sí. Se había fortalecido en su Dios, porque él quería terminar su carrera con gozo, y lo hizo. Al final entregó su vida, hermanos, a la muerte, porque fue muerto, decapitado, pero lo hizo con gozo. Sin duda cumplió sus palabras. Él dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, porque en ese tiempo todavía no, ni que ya sea perfecto, dice él, sino que prosigo, sino que sigo adelante, es lo que está diciendo él. Sigo persiguiendo esa meta por ver si logro asir, es decir, tomar, agarrar con mis propias manos aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. No estoy diciendo que ya alcancé esa meta, pero una cosa hago, él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta tarde, hermanos, el título del mensaje es cosas que nos estorban para alcanzar nuestras metas. Cosas que nos estorban para alcanzar nuestras metas, o aquellas cosas que pueden estorbarnos y que nos hacen no alcanzar nuestras metas. Número 1. Lo primero que notamos, hermanos, en el versículo 13, dice el apóstol, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Dice el versículo, vea ahí en su Biblia, una cosa hago, nada más. Dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hacía el apóstol Pablo para poder continuar? ¿Qué hacía el apóstol Pablo para no quedarse, hermanos, en el intento de alcanzar la meta? Olvidaba el pasado. ¿Sabe que una de las cosas que nos estorban para alcanzar nuestras metas vienen siendo los recuerdos del pasado? Vienen siendo los recuerdos del pasado. ¿No le pasa a usted que a veces se emociona por querer emprender algo? Por el querer emprender cualquier cosa, ¿verdad? De repente, a lo mejor usted es de aquellos que están como su servidor, ¿verdad? Nunca ha podido terminar una carrera profesional. Pero lo ha intentado una y otra vez y ha fracasado en el intento. Pero de repente se emociona y dice, ahora sí lo voy a intentar y lo voy a lograr. Y usted empieza, pero cuando ya está a punto de inscribirse, ya está a punto de dar ese paso, empiezan los miedos. ¿Y si no termino? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no puedo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y entonces se acuerda de su fracaso pasado, ¿verdad? Y eso le infunde temor. Y eso se convierte en un ancla que no le permite a usted avanzar. El pasado, hermanos, nos estorba y no nos permite avanzar. Allá en Lucas capítulo 9, dice la palabra de Dios, hermanos. Lucas, el Evangelio, capítulo 9, en su verso 62. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la escritura, Jesús le dijo, léanlo conmigo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesucristo dice, ninguno que poniendo la mano en el arado
La figura que nos transmite este pasaje, hermanos, es de aquel campesino que lleva, que tiene su yunta de bueyes y su arado, ¿verdad? Para arar la tierra. Y dice aquí nuestro Señor Jesucristo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vas arando la tierra, necesitas tener la vista al frente. Necesitas mirar al frente para que los animales vayan en línea recta, para que tú veas el final, ¿verdad? Y los surcos te queden rectos y derechos. Yo recuerdo, hermanos, mi papá tenía que salir de viaje constantemente y muchas veces no podía trabajar la tierra porque tenía que irse. Cuando yo me sentí capaz, él no me lo dijo, nadie me lo propuso, sencillamente yo veía la necesidad. Y yo dije un día, pues mi papá no está, la tierra necesita ser arada y voy a intentarlo. Un día agarré los caballos, les puse las monturas, subí el arado y me fui a la milpa. Llegando allá hice lo que mi papá hacía, armé todo, yo sabía cómo armar porque siempre lo veía a él. Até los caballos, puse el arado, hermanos, y ¿sabe cómo me salían las rayas? Así, por todos lados. Pero la práctica es el maestro, así que con el tiempo mejoré. Cuando mi papá se dio cuenta, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Allá al final, al otro extremo del terreno, vamos a plantar una estaca con una bolsa blanca. Así que cuando tú vas a ir arando, vas a mirar la estaca y tú vas a irte recto. Y hermanos, y yo aprendí. Ya después él me dejaba todo el trabajo. Yo lo hacía con gusto porque nomás era ir empujando el arado o la cultivadora, ¿verdad? No se comparaba a agarrar el machete o el azadón o cargar las bombas de 20 litros de agua, hermanos. Yo prefería empujar el arado. Pero dice Jesucristo que ninguno que poniendo en su mano el arado mira atrás. La analogía es esta, hermanos, que cuando tú emprendes algo, cuando tú te propones hacer algo, si vas a mirar hacia atrás, es decir, vas a recordar el pasado, tus frustraciones, tus temores, tus fracasos anteriores, ¿verdad? No vas a ser capaz de ir adelante. Esos temores te van a llenar y te van a paralizar. Esas ideas del pasado donde fallaste, donde no pudiste, donde fracasaste, van a embargar tu alma, se van a cernir a tu alrededor y nublar tu vista y tu capacidad para ir adelante, de manera que vas a volver a fracasar en el intento o ni siquiera lo vas a intentar. Los recuerdos del pasado, hermanos, hacen que no podamos nosotros avanzar. Por eso, nuestros recuerdos del pasado deben quedar enterrados. ¿Por qué? Sencillamente porque naciste de nuevo. Ahora somos nuevas criaturas. Segunda a los Corintios. Vea ahí, por favor, hermano, segunda a los Corintios. Es sin duda un pasaje que nosotros conocemos y quizás hasta sabemos de memoria, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante, vea lo que dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante, desde ese momento en que tú abriste tu corazón, aceptaste a Jesucristo en tu corazón y en tu vida, naciste de nuevo y te convertiste en una nueva criatura. Así que de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Lean, por favor, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, muchos de nosotros, hermanos, estamos siendo estorbados por nuestros recuerdos del pasado, de nuestra niñez, de los problemas que vivimos con nuestros padres, de las frustraciones que nuestros padres muchas veces, hermanos, hacían que nosotros tuviéramos.
de esas palabras que ellos nos decíamos, ¿verdad? Algunos que insultan a sus hijos con palabras que los lastiman, que los hieren, que los minimizan, que le dicen inútiles, le dicen flojos, le dicen buenos para nada, y un montón de adjetivos, hermanos, que lo único que hacen es hacerlos exactamente lo que les están diciendo. Y terminan sin hacer nada. Y vemos jóvenes que intentan caminar a la derecha o a la izquierda o hacia adelante y no avanzan, hermanos. Parecen que están perdidos en su mundo. Y por más que uno intenta darles rumbo, por más que uno intenta abrirles camino, intenta animarles, hermanos, parece que nada sirve. Están de alguna manera programados en su mente para llegar a ser un fracaso en sus vidas. Pero ¿por qué vivir así, hermanos? Si nacimos de nuevo en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nacer así, hermanos? Si ahora dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto significa, hermanos, que todo el pasado se quedó en el pasado. Ahora tenemos que vivir mirando hacia el frente, hermanos, hacia adelante. La palabra de Dios nos dice que las cosas viejas pasaron y de aquí, a partir de este momento, como dice Pablo, todas las cosas son nuevas para nosotros. Olvidemos pues el pasado, hermanos, o al menos aquello que nos lastima y que no nos permite ir adelante. Dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 4, vaya ahí por favor. El pasado debe ser suficiente, dice el apóstol Pablo, hermanos. Si lo tienen, capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro 4, 3. Baste ya para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Todo lo que nos dice ahí, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Que lo que viviste, que lo que pasaste por todos los traumas que puedas traer, hermanos, sean suficientes ya. ¿Para qué seguir viviendo en el pasado? Comienza a visualizar un futuro distinto, un futuro diferente. Empieza a ser una nueva criatura de verdad, como lo dice la palabra de Dios. Empieza a andar con Cristo y empieza a vivir con Cristo, porque el pasado, hermanos, el pasado ya se quedó atrás. Debe ser suficiente. Ahora, mire, tenemos un presente que vivir. Y tenemos un futuro, hermanos, completamente distinto. Vivamos nuestro presente como nuevas criaturas que somos en Cristo. Por eso está, hermanos, escrita esas palabras en la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, hermanos, de nuestra mente. Por eso yo necesito continuamente, hermanos, alimentarme de la palabra de Dios. Necesito tener presente continuamente la palabra de Dios. Por eso yo necesito la leche espiritual no adulterada para crecer, hermanos. Porque si me quedo en el pasado, entonces voy de fracaso en fracaso y no puedo avanzar. No hay un cambio en mi vida, no hay una transformación, y entonces yo me apego a la filosofía de este mundo y yo me amoldo, hermanos, a las costumbres de este mundo y empiezo a practicar un cristianismo, hermanos, mediocre, porque no puedo superar el pasado. Pero tenemos que vivir el presente, hermanos, y el futuro que tenemos, que es en Cristo. De otro modo, hermanos, no somos dignos. No somos dignos, hermanos, fracasamos y no somos capaces de avanzar a la meta. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el pasado. Esos recuerdos de ayer, hermanos, nos atormentan y nos limitan porque siempre nos recuerdan nuestras debilidades o nuestros miedos, nuestros temores. ¿Qué hacía Pablo? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás.
Eso es lo que tienes que hacer. Olvídate de aquel que te engañó, de aquel que te traicionó, de aquel que te defraudó, de aquel que te minimizó y destruyó, ¿verdad? Olvídate de todo eso. Ahora eres amado por Cristo. Ahora eres una nueva criatura. Ahora prosigue adelante. Tienes un futuro brillante en Cristo Jesús nuestro Señor. Regrese ahí a la carta de Pablo a los Filipenses, hermanos. Por favor, capítulo 3, dice, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Las cosas que nos estorban para alcanzar nuestras metas son los recuerdos del pasado, pero también, hermanos, aparte de los recuerdos, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y luego dice, léanlo, por favor. Y extendiéndome a lo que está delante. Estamos en Filipenses 3:13. Y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo, hermano, no solamente olvidaba los recuerdos del pasado, sino que también, hermanos, cuando él dice ahí en la última parte del versículo, y extendiéndome a lo que está delante, significa, hermanos, que él se esforzaba mucho más de lo que una persona hace para alcanzar su meta. Entonces, aquello que nos estorba también, no solamente son los recuerdos del pasado, también, hermanos, es la falta de esfuerzo. Porque muchos quieren alcanzar, quieren sacar un 100 en el examen, ¿verdad? Pero no quieren estudiar. ¿Cómo vas a sacar una calificación excelente sin dedicarle tiempo al estudio? Por supuesto que no. Hay un precio que pagar, hermanos. Entonces, si tenemos una meta que alcanzar, si tenemos un sueño que queremos lograr, hermanos, tenemos que esforzarnos y esforzarnos mucho más allá. La falta de esfuerzo en las personas, hermanos, hace precisamente que se convierta en un estorbo. Porque queremos, y más ahora, hermanos, estamos en una época en donde las cosas se obtienen con mucha facilidad. Donde ya no necesitas comprar los frijoles y ponerlos a cocer 3 horas. Porque vas a la tienda y te compras tu bote de frijoles fritos o refritos o enteros de la olla, como tú los quieras, ¿verdad? Te los venden ya, así. Ya nomás, y ni siquiera tienes que prender la estufa y dejarlos que se calienten ahí 5 minutos, ¿verdad? Al microondas. Y en 60 segundos lo tienes caliente hirviendo, ¿verdad? Hermanos, estamos en esa época, ¿verdad? Vas y compras la sopa ya preparada, nomás la viertes ahí, listo, ya tienes una sopa. No hablo de las maruchas, pero también las maruchas son así. Hermanos, hay tanta facilidad para hacer las cosas que se está perdiendo hoy en día. Y tristemente lo digo con tristeza, porque yo veo a padres que sobreprotegen a sus hijos. En una ocasión le decía a un hermano, ponga a trabajar a sus hijos. Me decía él, ¿para qué, hermano? Si ellos tienen papá para que les provea todo, ellos no necesitan trabajar. Tienen papá. ¿Y sabes en qué se convierten esos hijos? Eso, lo que dijo el hermano. Unos flojonazos de primera, ¿verdad? Les cuesta trabajo incluso hasta llevarse la sopa a la boca. Eso dice Proverbios. Dice que el perezoso ni aún asará lo que ha cazado. Es tan perezoso que tiene ahí la presa cazada, ¿verdad? El conejo, la paloma, el ciervo, ya listo para ser cocinada. ¿Y sabe qué? Se le echa a perder porque de tanta flojera digo, no, es que me merezco un descanso. Y acá la tripa, la mayor se come a la menor, ¿verdad? Pero te aguanta, ¿por qué? Porque nomás porque no quiere prender la estufa. Porque no puede partir un huevo en la sartén, ¿verdad?
Un día sin comer, ¿por qué? Porque ahí tiene tortillas, ahí hay huevitos, ¿verdad? Que sea, o frijolitos que puede conseguir en la tienda ya hechos, pero se amarra la tripa, ¿verdad? Y luego ya andamos con problemas, ¿verdad? Diabetes o otras enfermedades gastrointestinales por causa de las malpasadas. ¿Y todo por qué? La pereza. ¿Cómo quieres alcanzar una meta si eres flojo? ¿Cómo quieres alcanzar una meta, verdad? Si eres flojo, eres floja, eres perezoso, eres perezosa. No atiendes tu casa, no atiendes a tus hijos, no atiendes a tu marido, no atiendes a tu esposa, por flojo o por floja. ¿Crees que vas a prosperar así? ¿Crees que vas a salir de tu situación en la que estás viviendo? Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Pablo decía, olvido lo que queda atrás, pero luego él decía, extendiéndome. Esa palabra, hermanos, y extendiéndome a lo que está delante, hace una alusión a aquellos atletas que corrían, hermanos, en las competencias y para poder ganar y llegar a la meta, ¿saben lo que hacían, hermanos? Se lanzaban de cabeza, es decir, se extendían lo más que podían y prácticamente en un impulso violento se aventaban de cabeza hacia el frente para atravesar la meta antes que el que venía a su lado o el que venía atrás. Y eso habla, hermanos, de una férrea disposición de alcanzar algo. Pero ahí sentados, hermanos, viendo la televisión o las redes sociales, todo el día, toda la noche. Algunos no duermen en el día. Digo, algunos no trabajan en el día porque duermen en el día. No porque trabajan en la noche, ¿verdad? Sino porque en la noche están en las redes sociales. ¿Cómo pretenden alcanzar sus metas? ¿Cómo pretenden lograr sus sueños? Hermanos, dice Proverbios, el flojo, el perezoso, el indolente, no estará delante de los ricos o delante de los, o ya me hice bolas, ¿verdad? El indolente, hermano, no va a estar delante de los reyes, sino delante de los pobres o con los pobres, por flojo. Por eso los muchachos hoy en día terminan robando. Las muchachas se terminan casando con alguien que creen que tiene dinero, pero era una fachada nada más. Y les va peor, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta de esfuerzo. El desánimo, el agotamiento espiritual, hermanos, en el creyente es la peor de las cosas que un creyente puede enfrentar. Porque en el ámbito espiritual, hermanos, se requiere esfuerzo para alcanzar también. Así como en lo secular necesitamos estudiar duro, ¿verdad? Para llegar y lograr una profesión, hermanos. En la cuestión espiritual, de la misma manera, hermanos, se necesita fuerza, se necesita trabajar con ganas, se necesita ser constante en la oración, se necesita ser diligente en el estudio, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios, se necesita ser perseverante en la fidelidad, hermanos, en todos los aspectos y recibirás bendición, pero como no queremos, venimos el domingo en la mañana nada más o un día entre semana, creemos que con eso ya vamos a lograr cambiar las cosas. Ya mi familia va a ser salva. Ya Dios me va a bendecir, ¿verdad? A manos llenas. Ya, ¿verdad? Vamos a obtener bendiciones. A más no poder. Fracasamos, hermanos, en nuestros sueños y metas. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a esforzarnos a trabajar. Nos equivocamos, hermanos. Y el desánimo y el agotamiento espiritual nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Y muchas veces renunciamos a aquello que nos motiva o nos motivaba, hermanos. Primero de Samuel 27, vaya ahí por favor. Primer libro de Samuel. Si lo tienen, hermanos, dice versículo 1. Léanlo, por favor, hermanos. Dijo luego David en su corazón:
David, hermanos, andaba huyendo de Saúl. Donde quiera que iba, tenía que cambiarse de escondite y tenía que ir a otra ciudad porque Saúl lo perseguía y lo perseguía. Llegó el momento, hermanos, en que vino el desánimo en el corazón de David y él tomó una decisión y dijo: me voy de aquí, renuncio, me voy con los filisteos. Dice ahí, dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así voy a escapar. ¿Tenía necesidad de que David hiciera eso? No, hermanos, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque vino el desánimo. Si no nos esforzamos en seguir adelante, hermanos, fracasamos. Creemos que con poquito ya es suficiente, hermanos, y a veces no logramos nada, y en eso intentar, viene de repente el desánimo completo, absoluto. Dice: ya no sigo, ya mejor me rindo, ya mejor no voy, ya mejor me aparto, y terminas tomando esa decisión como lo hizo David. Se apartó, se separó, se fue. Y muchos creyentes, hermanos, vienen aquí creyendo que Dios es la respuesta, y eso es cierto, Dios es la respuesta. Jesucristo tiene la respuesta, hermanos. Pero no es con una vez que vengas, no es con 2 veces que vengas, no es con que apoyes poquito, ¿verdad? Es que permanezcas, es que sigas adelante, es que estés ahí para que puedas ver la bendición de Dios. Pero a veces fracasamos, hermanos, porque viene el desánimo y nos rendimos en el camino. Segundo de Samuel 15, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 15. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 14. Dice, ¿lo tienen ya? Amén. Dice la escritura, hermanos. Léanlo, por favor. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: quebrantaos y lloraos, porque no podremos escapar delante del Señor. Nada y no sea que apresurándose nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad y el mar. En el contexto, hermanos, Absalón, el hijo de David, se ganó la confianza del pueblo y de los sacerdotes, y se armó un ejército bastante numeroso. Y un día, hermanos, porque él tenía en la mente una meta: quería ocupar la silla de su padre, quería estar en el trono y ser el rey de Israel. Su padre era un estorbo para él. Pero cuando David lo trajo, él empezó a maquinar en su mente y en su corazón, y finalmente lo logró. Usted puede leer la historia ahí. Cuando le avisan a David que Absalón viene armado, dispuesto a matarlo y a sentarse en su trono para ser rey de Israel, lo que hace David, hermano, siendo un guerrero durante toda su vida, un hombre inteligente para las peleas, para las batallas, para la guerra, en este momento cae en el desánimo porque es su propio hijo quien se está levantando en su contra. Y aunque tiene hombres fieles y valientes que estaban dispuestos a dar la vida por él, David se desanima, hermanos, y le dice y aconseja: levantémonos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Si David hubiera querido, hermanos, rápido aplasta a su hijo. Pero él mismo se desanimó y dijo: no podemos. Y así puedo ver a muchos creyentes: ya no puedo, renuncio, ya no quiero seguir adelante. Hermanos, esa es la falta de esfuerzo que nos hace fracasar y renunciar a aquello que nos motiva a ir adelante. Pablo era lo contrario, hermanos. Había tenido motivos para desanimarse, y yo creo que mucho. Aquella discusión con Bernabé hubiese sido suficiente para decir: ¿sabes qué? Yo no quiero nada con el cristianismo. Tú me trajiste, Bernabé.
Tú me trajiste aquí, tú me has dado un buen ejemplo, pero hoy, ¿verdad? En esa discusión acalorada que tuvieron, hermanos, y que terminaron separándose, hubiera sido el motivo suficiente para renunciar incluso al ministerio. Pero Pablo decía, yo sé a quién he creído. Pero él tenía una meta, hermanos. Y por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Literalmente estirándose, hermanos, al frente para lograr tomar aquello por lo cual él era motivado para ir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Sacudirnos la pereza, la flojera, los temores, los miedos. Estirarnos, ir adelante, haciendo el esfuerzo, hermanos, para alcanzar nuestras metas. Tenemos que luchar y trabajar. Mire lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Primera Timoteo, vaya ahí por favor. Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. No, perdón, segunda Timoteo, hermanos. Segunda Timoteo capítulo 2. Dice, tú, pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo que tienes que hacer. Si quieres alcanzar una meta o lograr un sueño, esfuérzate. Fueron las palabras de Dios, hermanos, a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hermanos, eso es lo que necesitas. Dar un extra, dar una fuerza extra, hermanos, para ir adelante. No desanimarte, no rendirte, no dejar que eso te estorbe para que alcances una meta o logres un sueño. Regrese ahí a la carta de Pablo, hermanos, donde estamos, Filipenses capítulo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquello que nos estorba, hermanos, para alcanzar nuestras metas, los recuerdos del pasado y la falta de esfuerzo. Número 3 es la falta de perseverancia. Dice en el versículo 14, por favor lean conmigo, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, no se daba por vencido a pesar de las situaciones que él podía enfrentar, y tenemos una lista larga en la carta del apóstol a los Corintios donde nos habla de las fatigas, de la falta de poder dormir, hermanos, de los naufragios, de los latigazos, de las varas, de las traiciones, de las persecuciones, de todo lo que él había vivido, pero nada de eso lo desanimaba, sino que él dice, prosigo a la meta. Tenía una meta, hermanos, una meta bien fija adelante donde él quería llegar. Y él dice, prosigo a la meta. Esto significa, hermanos, que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, y la palabra perseverar sencillamente significa persistir. Persistir o resistir, hermanos, ante las situaciones adversas, o soportar incluso el estrés y las dificultades, hermanos. Si queremos lograr nuestras metas, las metas no se alcanzan, hermanos, así nada más porque sí, sencillamente. Tienes que pagar el precio, y a veces es sufrimiento, a veces es dolor, a veces es escasez. Pero si tú te mantienes firme, si tú perseveras, si tú sigues, finalmente verás la recompensa. Pero si en el intento te das por vencido, nunca sabrás que pudiste haberlo logrado. Pablo, hermanos, decía, prosigo a la meta. ¿Padeció traiciones? Claro que sí. Hubo quienes lo traicionaron, estuvo en la cárcel muchas veces. Fui azotado, hermanos, en infinidad de ocasiones. En una ocasión lo consideraron muerto y lo aventaron fuera de la ciudad. Todo eso, hermanos, era motivo suficiente para decir, ya no sigo, desmayo, me retiro, me voy. Y como muchos, ¿verdad? Como el chavito, agarran su ropa y se van.
No, hermanos, tenemos que perseverar. La falta de perseverancia es un estorbo para lograr nuestras metas. Y por último, dice ahí, hermano, versículo 14 también, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra cosa que nos estorba para no poder alcanzar nuestros sueños o lograr nuestras metas? Dice ahí, hermanos, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es la otra cosa que nos estorba? Es la falta, hermanos, de visión. La falta de visión. Pablo tenía una visión, hermanos. Dice ahí, ¿hacia dónde proseguía? Hacia el premio del supremo llamamiento. Él no sabía si iba a recibir algo, pero él decía, yo me extiendo a lo que está delante, yo prosigo a la meta, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué era lo que lo motivaba? El premio del supremo llamamiento, la recompensa de haber terminado con gozo su carrera. La recompensa de haber logrado mantenerse firme y haber perseverado ante las dificultades de toda la vida de su ministerio y finalmente llegar, hermanos, sin haber dado marcha atrás, sin haberse desanimado y sin haber, hermanos, retrocedido ni un centímetro para atrás, sino siempre para adelante. Pablo, hermanos, tenía una visión. Él sabía que había algo que Dios le iba a entregar, un premio, hermanos. Cuando tenemos un sueño, es porque lo visualizamos. Y si visualizamos ese sueño, hermanos, y perseveramos, podemos alcanzarlo, hermanos, en Cristo Jesús, porque eso es lo que dice Pablo aquí. Dice en el versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tenemos una meta, o tenemos un sueño, hermanos, que alcanzar, necesitamos tener una visión de eso que queremos. Tú no puedes sentarte a decir, voy a hacer esto, si no tienes un sueño en tu mente. Por eso, en una ocasión, me acuerdo que llegó el gerente, estábamos nosotros sentados, 3 de los empleados del hotel. Llegó el gerente y dijo, ¿me puedo sentar con ustedes? Y se sentó con nosotros. Y nos dijo, les voy a hacer una pregunta. Este hombre, hermanos, se llamaba Pedro, español. Tenía un fraccionamiento en la Ciudad de México. Era socio mayoritario del hotel donde trabajábamos. Tenía una casa enorme en un fraccionamiento exclusivo de la ciudad de Morelia, Michoacán. Y tenía mucho dinero. Llegó, se sentó con nosotros y nos dijo, les voy a hacer una pregunta. Piénsenla y me responden. ¿Qué harían si yo les regalara $1,000,000? En este momento, ¿qué harían? Así contéstenme rápido. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nos hizo esa pregunta nos agarró así. Y no supimos qué responder en ese momento. Ya después empezamos a responder. Pero él nos dijo así, nos dijo, ¿saben qué? Por eso no tienen. ¿Sí? Si no tenemos una visión, hermanos, aquí, de nada sirve lo que hagas. Porque empiezas a caminar para acá. Y después dices, no, mejor para acá. Y después no cambias. Y así vas. Como una gallina sin cabeza. Necesitas tener una visión. Necesitas una visión en tu vida. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿Hacia dónde vas a avanzar? Tenemos que ver las cosas como una realidad, hermanos, que merecemos y que podemos alcanzar. Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente, hermanos. Colosenses. Ahí enseguida se encuentra. Capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si tu meta es servir a Dios,
y hacerlo lo mejor posible. Tus ojos, tu meta, tu propósito debe estar allá, en las cosas de arriba. Y eso te va a motivar a levantarte temprano. Y eso te va a motivar a dar lo mejor de ti, a meterte a las escrituras, a leer, a estudiar, a prepararte continuamente, a servir lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque tienes los ojos puestos en algo. Hay una visión en tu mente. Dice versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Si usted lee estos pasajes, hermanos, Pablo está describiendo un montón de cosas, ¿verdad? Desde nuestra resurrección con Cristo en la gloria, luego dice ahí, hermanos, nuestra vida con Cristo allá en los cielos y nuestra manifestación gloriosa con Cristo. Si esa es nuestra visión, entonces, hermanos, no estaremos de flojos en casa cuando sabemos que tenemos que estar en la casa de Dios. Ten una meta. Tenemos que ver a aquel que ya logró y creó en nosotros la visión, hermanos, de que lo haremos para que no nos cansemos hasta desmayar. En Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Por tanto, todos nosotros, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, aquello que nos está estorbando. Dice, y corramos con paciencia, es decir, perseveremos la carrera que tenemos por delante. Y luego la visión, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Cuando tengas una visión, avanza hacia la meta. Visualiza el premio que vas a obtener, porque sea como sea, tarde o temprano, hermanos, vamos a llegar y vamos a recibir la recompensa de la perseverancia. En 1 Corintios 9, 1 Corintios capítulo 9, dice el versículo 24, hermanos. 1 Corintios 9, 24. Hasta el 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una. Ahora, mi pregunta aquí, hermanos, ¿por qué corrían estos hombres que menciona Pablo aquí? Corrían porque querían obtener el premio, ¿no es cierto? Corrían porque querían obtener esa corona que Pablo menciona. Así que dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El sacrificio que hacían lo hacían porque en su mente estaba esa corona, que sencillamente en aquellos tiempos ni siquiera era de oro, hermanos. Era una rama de olivo que se les colocaba en la cabeza como recompensa y reconocimiento de haber logrado terminar y llegar en primer lugar en aquella carrera. Por una rama de árbol, hermanos. ¿No sería mejor sacrificar para lograr algo que realmente valga la pena? Pablo dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice, corremos por una incorruptible, así que yo de esta manera corro, versículo 26, no como a la aventura. Pablo no corría a ciegas, o imaginando, o solamente teniendo sueños, ¿verdad? Sino que dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía bien visualizada la meta, hermanos. Por eso no hubo nada, ni los azotes,
ni los naufragios, ni las traiciones, ni las cárceles, nada lo desanimó, porque él tenía una visión en su mente. Cuando tengamos, hermanos, y desarrollemos una visión, esforcémonos, quitémonos la pereza, esforcémonos, olvidemos el pasado y perseveremos en ello. Y tú podrás ver tu meta realizada y cumplida. Recuerdo esas palabras en el libro de Samuel, de estos dos hombres, hermanos, generales de David, cuando fueron a la batalla. Uno le dijo al otro: esfuérzate y esforcémonos y ayudémonos. Si tú estás perdiendo, yo te ayudo a ti. Si yo pierdo, tú me ayudas a mí. Pero en la tarde vamos a hablar sobre eso. Nomás quería decirle que se necesita esfuerzo, se necesita trabajo. Cuando Nehemías motivó al pueblo a trabajar, trabajaron hasta la mitad y llegaron a la mitad del muro. Pero después vino el desánimo cuando la fuerza de los acarreadores se había debilitado porque miraron el escombro que era mucho. Si desarrollamos una visión, hermanos, centremos nuestra vista en esa visión y quitémonos aquello que nos estorba para alcanzar las metas que tengamos. Persevera en ello, olvida el pasado y alcanza tu meta. Vamos a orar.